En la antigua tierra de Mesopotamia, donde el aire olía a especias y la brisa susurraba entre las hojas de palmeras, vivía una joven llamada Rebeca. En el vasto paisaje que rodeaba la ciudad de Nacor, en la región de Padán Aram, Rebeca destacaba por su gracia y su carácter amable. Su familia pertenecía a un linaje honorable. Su padre Betuel, descendiente de Nacor, hermano de Abraham, el patriarca que había dejado su tierra siguiendo la promesa de Dios. Rebeca, siendo joven, tenía una vida sencilla, pero plena. En la comunidad donde vivía, era conocida no solo por su belleza física, sino también por su laboriosidad y su bondad hacia los demás. Cada día, como parte de sus tareas diarias, iba al pozo de agua de la ciudad. A la vista de todos, era evidente que poseía una energía que irradiaba vida. Su espíritu alegre y su corazón generoso hacían que fuera respetada y querida por su familia y vecinos. Pero más allá de su entorno inmediato, algo más estaba sucediendo en un lugar lejano. En la tierra de Canaán, Abraham, el gran patriarca, ya envejecido, meditaba sobre el futuro de su hijo Isaac, el hijo de la promesa. Abraham sabía que debía encontrar una esposa para Isaac, alguien que compartiera la fe y las tradiciones de su familia. Sin embargo, la mujer que sería la esposa de Isaac no podía ser de las tribus cananeas entre las que vivían. Debía venir de su propio linaje, de su tierra natal. Así, Abraham llamó a su siervo más confiable, el mayordomo de toda su casa, un hombre experimentado y fiel, y le encargó una misión sagrada: viajar a Mesopotamia, a la tierra de sus parientes, para buscar a la mujer que Dios había destinado para Isaac. Rebeca vivía sin saber que su vida estaba a punto de cambiar de una manera extraordinaria. Cada día se levantaba con el sol, ayudaba en las labores domésticas, cuidaba del rebaño, y al caer la tarde, iba al pozo a recoger agua. La vida en Padán Aram era simple, pero no carecía de belleza. Las mujeres del pueblo se reunían en el pozo, intercambiaban historias, compartían risas, y Rebeca se destacaba por su disposición para ayudar a los demás. A lo largo de los días, el siervo de Abraham viajaba desde Canaán con una caravana de camellos, atravesando desiertos y valles en busca de la tierra de Nacor. En su corazón, llevaba la encomienda de encontrar a una mujer de fe, una mujer que pudiera ser una bendición para Isaac y para toda la descendencia prometida. Durante su largo viaje, oraba a Dios, pidiéndole guía y sabiduría, confiando en que Él lo llevaría al lugar correcto. Mientras tanto, Rebeca seguía con su vida cotidiana, sin saber que Dios ya estaba tejiendo los hilos de su destino. Aunque su familia era piadosa y su fe en el Dios de sus antepasados era firme, no podía imaginar el plan divino que se estaba gestando para ella. Al llegar a las cercanías de la ciudad de Nacor, el siervo de Abraham decidió detenerse en el pozo, justo a la hora en que las mujeres salían a buscar agua. La misión que llevaba era abrumadora, y sabía que, sin la ayuda de Dios, sería imposible cumplirla. Se arrodilló junto a sus camellos y, en un acto de fe profundo, oró a Dios pidiendo una señal: que la joven a quien yo diga, por favor, baja tu cántaro para que beba, y que me responda, bebe, y también daré de beber a tus camellos, sea aquella que has destinado para tu siervo Isaac. Justo en ese momento, Rebeca apareció entre las demás mujeres, con su cántaro sobre el hombro, caminando con la gracia que la caracterizaba. Sin saber que estaba siendo observada con ojos expectantes, ella siguió su rutina diaria. Al llegar al pozo, bajó su cántaro para sacar agua, y fue entonces cuando el siervo se acercó y le pidió un poco de agua para calmar su sed. Sin dudar, Rebeca le sonrió y dijo: «Bebe, señor mío». Y mientras él bebía, ella, con un corazón generoso, añadió: «También sacaré agua para tus camellos, hasta que terminen de beber». Esta simple acción, hecha con tanto amor y disposición, fue la respuesta a la oración del siervo. Rebeca, sin saberlo, acababa de cumplir la señal que el siervo había pedido a Dios. Mientras los camellos bebían, el siervo, emocionado por lo que acababa de presenciar, se postró en adoración a Dios. Estaba seguro de que esta joven, Rebeca, era la esposa que Dios había preparado para Isaac. El siervo le entregó a Rebeca una serie de regalos, entre ellos un anillo de oro y brazaletes, y le preguntó sobre su familia. Al escuchar que era hija de Betuel, pariente de Abraham, supo que Dios había dirigido sus pasos hacia el lugar correcto. Rebeca, impactada por los acontecimientos, corrió a su casa a contar lo que había sucedido. Su hermano Labán, al ver los regalos y escuchar la historia, inmediatamente entendió la importancia de la visita del siervo.
invitó al extranjero a su hogar, y allí, después de comer, el siervo de Abraham relató con detalle la misión que su amo le había encomendado. Les contó cómo Abraham había sido bendecido por Dios con riquezas y prosperidad, y cómo su hijo Isaac, nacido milagrosamente de la promesa divina, necesitaba una esposa. Betuel y Labán escucharon atentamente, reconociendo que lo que estaba ocurriendo era obra de Dios. «Esto viene de Jehová», dijeron. «No podemos decir nada en contra». Entonces aceptaron entregar a Rebeca para que fuera la esposa de Isaac. El siervo, agradecido, se postró nuevamente en adoración a Dios, dando gracias por su fidelidad. Esa misma noche, la casa de Betuel se llenó de una mezcla de alegría y tristeza. Rebeca estaba por partir a una tierra lejana, a un futuro desconocido. Aunque sabía que la decisión estaba en manos de Dios, no dejaba de sentir el peso de lo que significaba dejar a su familia, sus amigos y todo lo que conocía. Pero en su corazón había paz, pues sabía que estaba cumpliendo con un propósito divino. Al día siguiente, al amanecer, la caravana estaba lista para partir. Antes de irse, su familia la bendijo con palabras llenas de esperanza. «Hermana nuestra, sé madre de millares, y que tu descendencia posea las puertas de sus enemigos». Con estas palabras, Rebeca partió, acompañada por su nodriza y las siervas que su familia le había dado. El viaje de regreso a Canaán fue largo, pero el corazón de Rebeca estaba lleno de expectativa y fe. Sabía que iba a encontrarse con un hombre al que aún no conocía, pero que estaba destinado a ser su compañero de vida, el hijo del gran patriarca Abraham. Finalmente, después de muchos días, la caravana llegó a las tierras de Isaac. En ese momento, Isaac estaba meditando en el campo, reflexionando sobre su vida y sobre las promesas que Dios había hecho a su familia. Cuando levantó la vista, vio acercarse a la caravana. Rebeca, al verlo de lejos, preguntó quién era ese hombre que caminaba en el campo. Al escuchar que era Isaac, descendió de su camello y se cubrió con un velo en señal de respeto. El siervo de Abraham explicó a Isaac todo lo que había sucedido, cómo Dios había guiado cada paso del camino para que se encontraran. Isaac, al escuchar el relato, supo en su corazón que Rebeca era la respuesta a sus propias oraciones. Sin palabras, la llevó a la tienda de su madre Sara, quien había fallecido recientemente, y allí Isaac la tomó como su esposa. Desde el momento en que Isaac y Rebeca se casaron, el amor entre ellos fue profundo y sincero. Rebeca llenó el vacío que había dejado la muerte de Sara en el corazón de Isaac, y juntos comenzaron una nueva etapa en la historia del pueblo elegido por Dios. Rebeca, la joven que había sido encontrada en un pozo por la providencia divina, se convirtió en madre de Jacob y Esaú, dos hijos que marcarían el destino de naciones. Aunque su vida no estuvo exenta de desafíos y pruebas, Rebeca permaneció firme en su fe y en el propósito que Dios le había encomendado. Su historia es un testimonio de cómo Dios, en su soberanía, guía cada detalle de nuestras vidas para cumplir su voluntad. La historia de Rebeca nos enseña que, aunque a veces no podemos ver el propósito divino detrás de nuestras acciones cotidianas, Dios está obrando en los detalles más pequeños de nuestras vidas. Rebeca no sabía que su acto de bondad, al ofrecer agua al siervo de Abraham y a sus camellos, sería el comienzo de una nueva vida para ella y de una transformación en el curso de la historia del pueblo de Dios. Su disposición para servir, su humildad y su fe fueron los atributos que la llevaron a ser parte del plan divino. De esta manera, aprendemos que cada gesto de bondad y obediencia puede tener consecuencias que van más allá de lo que somos capaces de entender. Además, el viaje de Rebeca desde su hogar en Nacor hacia una tierra desconocida, para casarse con un hombre que nunca había visto, es un poderoso testimonio de confianza en los caminos de Dios. Ella no solo aceptó el llamado a una vida desconocida, sino que lo hizo con valentía y fe, sabiendo que su destino estaba en manos de Dios. En momentos de incertidumbre o cambios importantes en nuestra vida, Rebeca nos recuerda que confiar en los planes divinos, aun cuando no comprendemos todos los detalles, nos llevará a cumplir propósitos mayores que nosotros mismos. Finalmente, su historia también nos habla de la importancia de la familia y de la bendición intergeneracional, la bendición que su familia pronunció sobre ella, deseando que fuera madre de multitudes y que su descendencia triunfara sobre sus enemigos, se cumplió en sus hijos, Jacob y Esaú, quienes se convirtieron en padres de naciones. Rebeca no solo fue madre biológica, sino que fue una pieza clave en la continuidad del pacto entre Dios y Abraham. De esta manera, su vida nos muestra que,
Al obedecer y confiar en los planes de Dios, nos convertimos en portadores de bendición para las generaciones futuras. En la fértil y vasta llanura de Harán, donde el sol doraba los campos y el viento traía los ecos de las caravanas que atravesaban las rutas ancestrales, vivía una familia marcada por el destino y las decisiones humanas. Lea, la mayor de las hijas de Labán, creció en un hogar donde el astuto corazón de su padre siempre buscaba la ventaja. Desde niña, Lea sabía que su vida no sería fácil, pues en una sociedad que valoraba la belleza por encima de todas las cosas, ella carecía de ese brillo que su hermana menor, Raquel, poseía sin esfuerzo. Raquel era como una estrella resplandeciente, y su belleza parecía hipnotizar a todos los que la rodeaban. Lea, en cambio, era de una belleza más sencilla, con unos ojos descritos como delicados, mientras que en Raquel se veían la alegría y la juventud desbordante. En los ojos de Lea se leía una sabiduría callada, un alma que había aprendido a vivir en silencio, a ser observadora del amor que nunca parecía ser para ella. La llegada de Jacob a la casa de Labán trajo consigo una esperanza y una tristeza nueva. Jacob, un hombre marcado por la astucia heredada de su madre, había huido de su tierra natal para escapar de la furia de su hermano Esaú, y al llegar a Harán, quedó prendado de la belleza de Raquel. Desde el primer momento, el destino de Jacob y Raquel parecía estar entrelazado por un amor que crecía cada día más. Jacob, con fervor, ofreció trabajar 7 largos años por la mano de Raquel, un precio alto, pero que para él valía la pena, por obtener a la mujer de sus sueños. Lea, en cambio, observaba todo esto desde la sombra. Sabía que no era ella quien ocupaba los pensamientos de Jacob, que su presencia apenas era notada en comparación con la luz que irradiaba su hermana. Sin embargo, su corazón anhelaba lo que cualquier mujer de su tiempo deseaba: ser amada, ser valorada, tener un lugar en la vida de alguien. Pero en la casa de Labán, el amor no era una cuestión de sentimientos, sino de conveniencias. La vida de Lea transcurría en una monótona sucesión de deberes. Se levantaba al alba, como todas las mujeres de su tiempo, para cumplir con las tareas que aseguraban la supervivencia de la familia. Cuidaba del ganado, tejía en el telar y ayudaba en las labores del hogar. En su rutina, había poco espacio para los sueños románticos. Sabía que su destino, como el de todas las mujeres de su cultura, estaba determinado por las decisiones de los hombres a su alrededor, principalmente por su padre, Labán. Mientras tanto, el amor entre Jacob y Raquel seguía creciendo. A lo largo de esos 7 años de trabajo, Jacob había demostrado una devoción incuestionable por Raquel. Todo Harán hablaba de la fuerza de ese amor, y Lea escuchaba en silencio, guardando en lo profundo de su corazón la esperanza de que quizás, algún día, alguien podría mirarla a ella de esa manera. Pero mientras su hermana disfrutaba de la atención de Jacob y soñaba con su futuro matrimonio, Lea seguía su vida sin protagonismo, viviendo bajo la sombra de la hermosura de Raquel. El día del matrimonio de Raquel se acercaba, y el ambiente en la casa de Labán estaba lleno de emoción. Sin embargo, Lea notaba la creciente tensión en los gestos y miradas de su padre. Labán era un hombre que rara vez dejaba las cosas al azar. Había estado observando cómo el destino de sus 2 hijas se desarrollaba, y sabía que debía intervenir. En su mente, se había trazado un plan que alteraría para siempre el curso de la vida de Lea. Llegó finalmente el tan esperado día de la boda. Las estrellas brillaban en el cielo nocturno, mientras la celebración empezaba en el campamento de Labán. Jacob, vestido con las mejores ropas, esperaba ansioso el momento en que Raquel sería llevada hasta él como su esposa. Pero Labán, con la astucia que lo caracterizaba, tejía en secreto un engaño que traería dolor a muchos, pero que en su mente resolvería lo que él consideraba un problema: el futuro de Lea. Cuando la oscuridad cayó completamente sobre el campamento, Labán tomó una decisión audaz y fría. En lugar de entregar a Raquel, envolvió a Lea en el velo nupcial tradicional, cubriéndola de pies a cabeza. En esa época, las ceremonias nupciales se realizaban en la penumbra, y el rostro de la novia no era revelado hasta después de consumado el matrimonio. Lea, sin posibilidad de rechazar el plan de su padre, fue conducida a la tienda de Jacob, sabiendo que él la tomaría creyendo que era Raquel. Durante esa noche, el silencio y la oscuridad fueron los cómplices del engaño. Lea y Jacob compartieron su lecho, y aunque su cuerpo estaba junto al de él, su corazón se encontraba a años luz de distancia.
Sabía que cuando llegara la mañana, la verdad sería revelada, y la ira de Jacob se desataría. Aún así, Lea no dijo nada, no protestó. ¿Qué podía hacer ella contra el plan de su propio padre? Su vida estaba marcada por la obediencia, y esa noche no sería diferente. Al amanecer, cuando la luz del sol atravesó la tienda, Jacob descubrió la verdad. El velo ya no cubría el rostro de Lea, y la furia en los ojos de Jacob fue inmediata. Se levantó de un salto y corrió a enfrentar a Labán, exigiendo respuestas, mientras Lea, humillada, se quedaba atrás, temiendo el futuro que ese engaño le había asegurado. El engaño de Labán había cumplido su propósito, pero no sin dejar un rastro de amargura en el corazón de Jacob. Aunque accedió a trabajar otros 7 años para obtener la mano de Raquel, el daño ya estaba hecho. Lea, que ahora era su esposa por el derecho de la ley, viviría en su casa, pero no en su corazón. Su vida matrimonial comenzó en un ambiente de rechazo, un rechazo que se profundizaba cada día al ver cómo Jacob seguía dedicando su amor a Raquel. Lea, sin embargo, no se rindió. Sabía que el amor de Jacob no le pertenecía, pero en su dolor halló consuelo en algo mucho más grande. Dios, en su infinita misericordia, vio el sufrimiento de Lea y decidió bendecirla. Mientras Raquel, la amada, seguía estéril, Lea fue la primera en recibir la bendición de la maternidad. Dios abrió su vientre, y Lea concibió y dio a luz a su primer hijo, a quien llamó Rubén, diciendo: «Porque el Señor ha visto mi aflicción. Ahora, sin duda, mi esposo me amará». Sin embargo, a pesar de los nacimientos sucesivos de Simeón, Leví y finalmente Judá, el corazón de Jacob no se volvió hacia Lea. Con cada hijo, ella esperaba ansiosa que su esposo reconociera su valor, que por fin la viera a ella. Pero Jacob seguía siendo cautivo del amor de Raquel. Sin embargo, con el nacimiento de Judá, algo cambió en Lea. Después de años de esperar el amor de su esposo, finalmente dirigió su mirada hacia el cielo y dijo: «Esta vez alabaré al Señor». Con Judá, Lea dejó de buscar la aprobación de Jacob y encontró paz en la bendición divina. La vida de Lea alcanzó su clímax no en la conquista del corazón de Jacob, sino en el descubrimiento de que su valor no estaba definido por el amor de un hombre, sino por el plan divino que Dios tenía para ella. Aunque Jacob nunca la amó como amaba a Raquel, Lea fue la madre que dio origen a tribus importantes en la historia de Israel. Entre sus hijos, fue Judá quien marcaría el linaje de los reyes, y a través de él, el Mesías prometido. En medio del dolor, la rivalidad con su hermana y el desprecio de su esposo, Lea encontró una fuente de paz y propósito. Aceptó que su vida no sería la que ella había soñado, pero también comprendió que Dios la había elegido para algo mayor. Su humildad, su perseverancia y su fe la llevaron a ser una figura clave en la historia de Israel, incluso cuando su papel en la vida de Jacob parecía insignificante. Lea continuó su vida en el hogar de Jacob, siempre sintiendo la sombra de Raquel a su lado. Día tras día, veía el afecto y la devoción de su esposo dirigidos hacia su hermana menor, y aunque el tiempo pasaba, el peso de su condición de esposa no amada jamás se desvanecía. Raquel, con su belleza y el amor inquebrantable de Jacob, siempre fue el centro de su hogar, el eje alrededor del cual giraba la vida cotidiana de la familia. Cada mirada que Jacob lanzaba a Raquel estaba cargada de ternura y anhelo, y esas mismas miradas pasaban por Lea como si fuera una figura invisible, presente en cuerpo, pero no en corazón. Pero, aunque el amor de su esposo le era negado, la bendición de Dios continuaba manifestándose en la vida de Lea de una manera extraordinaria. Uno tras otro, sus hijos crecían fuertes, formando las bases de las tribus de Israel. Cada hijo que daba a luz era un recordatorio de que, aunque los hombres no la valoraban, Dios había puesto su mirada en ella. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar, Zabulón y su hija Dina, todos nacieron bajo la mano divina, cada uno trayendo una promesa de futuro. A través de ellos, Lea encontró su consuelo, su razón de vivir y su propósito más allá del amor humano que tanto había ansiado. Los hijos de Raquel, José y Benjamín, llegaron más tarde y eran también motivo de orgullo para Jacob. Sin embargo, el linaje de poder y realeza no vendría de los hijos de Raquel, sino de Judá, el hijo de Lea.
Esto, aunque oculto para muchos, era una señal clara de que el propósito de Dios para Lea iba más allá de su dolor presente. Mientras Jacob derramaba su afecto sobre Raquel y sus hijos, Lea veía el favor de Dios creciendo en el futuro de los suyos. En silencio, vivía con la certeza de que, aunque en vida su esposo no le brindara el amor que tanto anhelaba, el plan de Dios para su descendencia era mucho mayor que cualquier afecto pasajero. Raquel, la hermosa, la amada, murió antes de tiempo, en un giro trágico que marcó profundamente la vida de Jacob. Murió dando a luz a su segundo hijo, Benjamín, en el camino a Efrata. Para Jacob, fue una pérdida devastadora. El amor de su vida, su compañera de sueños, había partido, dejando un vacío imposible de llenar. Pero para Lea, la muerte de su hermana significó una mezcla de sentimientos. No fue la victoria que tal vez otras mujeres en su lugar habrían experimentado, sino una profunda tristeza por la pérdida de alguien con quien compartía lazos de sangre, a pesar de la rivalidad. Aún así, la muerte de Raquel dejó a Lea como la única esposa sobreviviente de Jacob, el pilar de la familia que, aunque no amada con la misma pasión, había estado siempre presente. Con el paso del tiempo, Jacob comenzó a reconocer el papel que Lea había jugado en su vida. Ella, la madre de la mayoría de sus hijos, la mujer que nunca abandonó su lugar, la esposa que cumplió con su deber incluso en la sombra del desamor, empezó a ser vista con otros ojos. Tal vez fue la madurez de los años, o la distancia que el dolor de la muerte de Raquel había dejado, pero Jacob empezó a entender que el valor de Lea no residía en su apariencia, ni en la pasión que alguna vez había sentido por Raquel, sino en su fidelidad, su constancia y en los hijos que ella le había dado. Cada uno de ellos llevaba una parte de Lea consigo, y a través de ellos, Jacob veía la bendición de Dios. Cuando Jacob llegó al final de su vida, tomó una decisión que marcó un cambio significativo en su relación con Lea. A punto de morir, pidió que lo enterraran en la cueva de Macpela, junto a Abraham y Sara, Isaac y Rebeca. No pidió estar al lado de Raquel, la esposa de su juventud, la mujer por la que había trabajado 14 largos años. No, Jacob eligió estar junto a Lea. Esto fue más que una simple disposición de su cuerpo. Fue un reconocimiento final del lugar de Lea en su vida, un acto que en muerte reveló una verdad que en vida nunca pudo expresar del todo. Aunque el amor pasional que había sentido por Raquel era incuestionable, fue Lea quien, en silencio, se había ganado un lugar permanente a su lado, no solo en la tierra, sino en la eternidad. Lea, la mujer que fue despreciada, terminó siendo recordada no solo como la esposa no amada, sino como la madre del linaje real. De su hijo Judá nacerían reyes, y de su linaje vendría el Mesías, aquel que traería salvación al mundo entero. En los registros sagrados, su nombre permanece inscrito con honor, como una figura clave en la historia de Israel, la madre de un futuro glorioso que ella misma no alcanzaría a ver, pero que Dios había planeado desde el principio. La historia de Lea nos enseña que el verdadero valor de una persona no está determinado por el reconocimiento o el afecto humano. A menudo, como Lea, nos encontramos viviendo en la sombra de otros, luchando por ganar un amor que parece siempre estar fuera de nuestro alcance. Sin embargo, la vida de Lea es un testimonio de cómo Dios, en su infinita misericordia, ve el dolor de los corazones olvidados y actúa con un propósito mucho mayor que el que nosotros podemos comprender. Lea no encontró el amor romántico en Jacob, pero sí encontró la aprobación y el favor divino. Dios la vio, la escuchó y la bendijo de maneras que trascendieron su tiempo y su dolor. Su vida nos muestra que el sufrimiento, cuando es vivido con fe y paciencia, puede ser transformado en bendición. Aunque Lea fue ignorada por los hombres, fue honrada por Dios, y su legado sigue vivo hoy. A través de su historia, aprendemos que, aunque el mundo pueda rechazarnos o hacernos sentir insignificantes, Dios nunca olvida a aquellos que sufren en silencio. Él escucha los clamores de los corazones heridos y cumple sus promesas. Al final, es su propósito el que define nuestras vidas, no las opiniones ni los afectos temporales de los demás. Gracias por acompañarnos en esta emocionante y conmovedora historia de Lea, aquí en el canal Historias Sagradas.
Hoy hemos visto cómo una mujer, despreciada y olvidada por los hombres, fue elevada por Dios y dejó un legado que cambió el curso de la historia. La vida de Lea nos recuerda que, incluso en los momentos más oscuros, el amor y los planes de Dios superan cualquier expectativa humana. Si te ha inspirado esta narración, no olvides compartirla y suscribirte al canal para más relatos llenos de fe, esperanza y grandes lecciones espirituales. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos explorando las vidas de aquellos personajes bíblicos que dejaron una huella imborrable. Que la paz y la presencia de Dios te acompañen siempre. Bendiciones.